Hola, Pati, buenos días. Hola, Pati, buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Me oyes? Sí, Pati, te escucho muy bien y ya vemos tu presentación. Buenos días. Sí, buenos días, Diana. Ya te escucho, ¿ya estamos listos? Perfecto, entonces damos inicio, Pati. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Patricia Reynoso con el tema El contacto telefónico, ¿es oportunidad o riesgo? Muy buenos días, Pati. Dejo a los idontonautas contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Este, bueno, bueno, antes que todo, gracias, Diana. Agradezco también el patrocinio que me ha dado el Depósito Dental RH y Estudio Odontotécnico. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, por estar compartiendo estos momentos con ustedes. Un segundo, por favor. Perfecto. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. El contacto telefónico es oportunidad o riesgo. Hablar de este tema definitivamente siempre va a ir ligado a una parte de nuestro staff que es nuestro asistente dental. La asistencia dental es básica, es necesaria en un consultorio y no podemos pensar en trabajar nosotros siempre solos sin la posibilidad de tener a alguien que nos esté ayudando y apoyando. La asistencia dental, en estos par de minutos me gustaría nada más recordar que nos implica el capacitar, motivar e incentivar a nuestro staff. ¿Capacitar por qué? Porque cuando capacitamos podemos aportar un valor. Un valor es un conocimiento que se llevan nuestros asistentes, nuestras asistentes. Motivar. Motivar implica querer aplicar lo aprendido, porque de nada sirve que estemos capacitando a nuestro personal, a nuestros asistentes, si en un momento dado no lo llevan a práctica o existe una apatía. Entonces implica motivar, buscar barreras para poderlo hacer. Y por último tenemos lo que es incentivar. Incentivar es que una vez que ellas se han capacitado, están motivadas para hacerlo, también estén con la consigna de que quieran quedarse por mucho tiempo trabajando con nosotros. Trabajando con nosotros, ¿por qué? Porque es lo que les gusta, porque es lo que convence, porque se encuentran en un ambiente de trabajo como ellas quisieran siempre y como dijéramos del libro. El capacitar implica poder aportar valor. Tenemos la clásica, el diamante, un diamante que se encuentra aquí en su forma natural, y una vez que nosotros nos capacitamos, no solamente ellas, sino nosotros en un momento dado, podemos aportar el valor de pasar a esta forma, el valor que implica como tal el hecho de poder trabajar, en pocas palabras, con un verdadero profesionalismo. Ahora, ¿qué pasa? Tristemente me encuentro muchas veces con colegas, con amigos, pues en charlas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído en la comida, ya el calor a la mejor de la confianza, de las copas, de la fiesta, de la situación, que dice, no, a mí eso de capacitar no se me da. ¿Por qué? Porque si la capacito, pues se me va a ir, ¿no? Pero imagínense aquí lo peor de todo es, ¿qué pasa si se les queda ese asistente, ese personal incompetente o ese personal que se encuentra en una zona de confort? La capacitación
no solo es privilegio del dentista, también debe de ser, y es una necesidad también de nuestros asistentes dentales. Entonces, no hay que pensar de que si se me va, ¿qué voy a hacer? Y si se queda, ¿qué hago con ella? Implica, no, otros dicen, no, es que implica estarle gastando. ¿Para qué le gasto? Y después, ¿para qué? Toman los cursitos y después se me andan maleando, ya no es la misma, le meten ideas, no, así me quedo como estoy. Y a lo mejor otra de las excusas sería, y si se va y se va a capacitar mientras quien me ayude en el cónsul, ¿no? ¿Para qué? Para que acaben no valorando. Y como esto nos podemos encontrar un sinfín de es que pero y es que pero y que este pero. Y esto simplemente habla de nuestra incapacidad de hacer que las cosas funcionen mejor en el consultorio. Por eso existe el concepto de educación continua y en inteligencia dental es algo que siempre estamos tras esto, ¿no? Una educación continua, no solamente para nosotros como odontólogos, sino también para nuestras asistentes o todo nuestro staff. Ya no hablamos de las mujeres porque pues ahora también tenemos sexo masculino ayudándonos dentro de la asistencia dental. Bueno, el contacto telefónico. El contacto telefónico, yo he tomado del chino la palabra crisis. Crisis significa, habla de una oportunidad o un riesgo. ¿Por qué le llamo oportunidad? Porque tenemos la oportunidad que a través de ese contacto telefónico que nosotros estamos haciendo y estamos elaborando, tenemos la oportunidad que ese paciente o ese paciente de primera vez se quede con nosotros. Estamos promoviendo la fidelidad de nuestros pacientes, estamos dando la continuidad para que ese paciente no sea de una sola vez y después tan se desaparece y no lo volvemos a ver. Y esto va a ser en un momento dado la oportunidad de que nuestra cartera de pacientes siempre se encuentra creciendo, ¿no? Un riesgo, ¿por qué? Porque de nada sirve que tengamos la mejor tecnología, los mejores implementos, las mejores situaciones en el consultorio de último modelo, si en un momento dado todo se echa a perder por una mala llamada. Por un mal contacto, por una forma ineficiente, por una forma poco profesional. Y ahí que entonces no es solamente de hablar por teléfono, hablo, contesto ya. Ahora los teléfonos lo mismo nos implican, que no solamente sirven para hablar o toman fotos, videos, en fin, nos hacen 20,000 cosas. Y entonces también tenemos que en esto, que el contacto telefónico se ha vuelto, hay que hacer ideas innovadoras, ideas que funcionen, ideas que nos estén dando una oportunidad. ¿Para qué? Para aumentar esa clientela y aumentar la fidelidad. He dividido en 4 áreas muy, en 4 áreas, lo cual, un momento. Perdón, un momentito, perdón. Ok, entonces, he dividido lo que es la asistencia dental moderna en 4 áreas. Una es lo que implica la organización del consultorio. Otra área sería lo que son los recursos humanos, de la relación ya básicamente paciente, doctor, asistente. Tenemos lo que es el concepto de instrumental y equipo dental. Y prácticamente, pues por último, serían las técnicas odontológicas. En estas 4 áreas podemos enfocar nuestra asistencia dental, lo que es la clínica, lo que es la consulta diaria. Dentro de esta organización del consultorio, todas entre sí forman un engranaje, forman un rompecabezas, el cual siempre van ligados unos con otros. Cuando uno se pierde o uno no se hace, los demás pues al final desmerecen y no se logra todo ese equilibrio que le queremos dar en un buen consultorio. Hablamos de un contacto telefónico exitoso. ¿Cuál es el objetivo de esto? No vengo definitivamente a descubrir el hilo negro, a decirles cómo hacer las cosas, a ver, cada quien al final pues sabe cómo hacerlo, sino simplemente esta charla está enfocada un poco a mejor a reflexionar,
a corroborar o incluso hacer pequeñas modificaciones en la forma en que estamos haciendo esos contactos telefónicos. Muchas veces damos por hecho que, ay, pues cualquiera contesta el teléfono, ¿no? O sea, ¿qué le voy a enseñar a mi asistente? Mejor le enseño cómo mezclar el alginato, hasta cómo cobrar, ¿no? Pero sin embargo, olvidamos cosas, pequeños detalles, y acuérdense que todo empieza por una llamada telefónica. Entonces, debe existir un profesionalismo. Veamos esto que implica. El contacto al final tenemos varios tipos, que sería el visual, el escrito, el verbal y el físico. Visual, pues todos sabemos, yo te estoy viendo, tú me ves, nos comunicamos. Escrito, tenemos los mails, tenemos las cartas, que pues ya no se usan tanto, tenemos los chats que entre los jóvenes es muchas veces más fácil comunicarnos con ellos, nos dicen, no, a mí no me hables, a mí nada más mándame el mensajito, el chat, y es facilísimo con ellos de hacerlos. Ahora, no siempre, sobre todo en personas mayores, existe esta cuestión de que no, a mí hábleme por teléfono y para mí es más fácil, ¿no? Pues está la comunicación verbal, que es lo que vamos a hablar en este contacto telefónico, y tenemos también lo que es el contacto físico. Una vez el que el paciente simplemente un apretón de manos, el yo estoy contigo, el estoy contigo. Todos estos al final lo que se trata es de lograr una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Hablamos de que es una comunicación simple, oportuna y clara. Simple, oportuna y clara. ¿Con el objeto de qué? De lograr una venta. A lo mejor pues dice, no, se está oyendo la doctora muy metalizada. Siempre es algo que comento con mi esposo, que me digo, bueno, oye, es que en el consultorio es que no son clientes, son pacientes. Y me dice, pues sí, son pacientes, pero al final el objetivo de un consultorio, de un negocio, de una empresa es la venta. Entonces, los pacientes al final son clientes. Entonces, tenemos que ver que este contacto, un objetivo de ellos es precisamente el cerrar, el concretar una venta, un servicio en un momento dado. Existen lo que llamamos dentro de esto las llamadas entrantes y lo que son las llamadas de salida, en la cual estamos hablando que existe un emisor y un receptor. A veces jugamos un papel uno, a veces jugamos del otro, emisor o receptor, con el objeto de promover un mensaje y en otra forma estamos abriendo un canal de comunicación. Un canal de comunicación que lo perder con una ineficiente contacto telefónico o un canal de comunicación que puede durar años y hasta generaciones. ¿Generaciones por qué? Pues porque simplemente es el doctor que lleva después, es el paciente que después lo llevó su papá, crece y lleva a sus hijos. O lleva ya después al revés, lleva a la mamá, en fin. Bueno, este mensaje verbal nos habla de las palabras que transmitimos. Es bla, ble, blu, 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 es lo que estamos hablando. Pero cuando se hace este contacto telefónico, no existe este contacto visual. Por lo tanto, aquí lo importante es el mensaje vocal, es decir, la proyección de voz que estamos dando, la entonación, la forma en que lo decimos. No es lo mismo, y uno mismo lo siente, uno mismo lo percibe cuando la persona es cálida, cuando aunque no le estamos viendo, se percibe que pues, está relajada, como dirían los jóvenes, está buena onda, es decir, siempre mantener una sonrisa. Aunque el paciente no esté viéndonos, simplemente el hecho de sonreír nos relaja y hace una llamada más positiva, más confortable, más cálida, un mejor servicio. Tenemos varias herramientas de trabajo. Dentro de estas herramientas de trabajo, siempre hay que asegurarnos que contamos con todos los elementos de apoyo. No implica que tengo la pluma, tengo el lápiz, tengo la computadora, porque muchas veces está la pluma y el clásico, híjole, permítame tantito, no me pinta. Y aquí pues no podemos echarle la culpa a los niños, ay, es que me la agarran mis hijos y después ya no. No, estamos hablando que en el consultorio debe
existir, o está luego también como escritorio de maestra, ¿no? De que tienen un montón de lápices, plumas y gomas y luego ninguna funciona, ninguna sirve. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa pluma sí escriba, que esa goma sí borre, que ese lápiz sí tenga punta. En un momento dado, pues lo que es la computadora, que esté conectada, que sepamos manejar esa computadora, sepamos cómo meternos y no que, ay, ya se me fue, ya se perdió la señal, ya se me desconectó o es que te está haciendo mal contacto, porque esos detallitos que aunque en un momento dado, pues para nosotros ya son tan comunes, el paciente habla de un poco profesionalismo. Todo es, acuérdense que es todo un entorno. Entonces, estamos con nuestros elementos de apoyo. Y algo aquí que yo estoy poniendo es la contestadora. Claro que ahora ya existe la cuestión del sígueme, del cual las llamadas pues ya entran directos, muchas veces ya no estamos en el consultorio, sino ahí mismo estamos recibiendo las llamadas. Pero en ocasiones pues simplemente tenemos nuestra clásica contestadora. Si está la contestadora y un paciente deja un mensaje, es importante que le demos seguimientos a esos mensajes. ¿Qué pasa? Cuando es una sola asistente, ustedes mismos dicen, bueno, no hay problema, pues yo mismo lo estoy cotejando, yo mismo le estoy dando de seguimiento. Pero cuando en un consultorio existen 2 o más personas, muchas veces pasa de que si todo el mundo contesta el teléfono, no, pues es que a mí no me tocaba, es que yo no fui, es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. Pues no, al final debe haber una persona responsable que se dedique a dar seguimiento a esas llamadas. Cuando no existe también una grabadora, ¿qué pasa? Contesta cualquiera y a lo mejor está contestando en ese momento el electricista o la señora del aseo, dejan el mensaje, la señora pues nada más da el avión y ni siquiera apunta o muchas veces ni se le entiende o cambia un número por otro y entonces pues son llamadas que se pierden y el paciente muchas veces pues lo toma, no les importa y muchas veces es la forma de perder pacientes en una forma silenciosa sin que ustedes se dieron cuenta. Entonces, es importante, recalco, que las llamadas, y si existe una grabadora, y si ustedes se comprometen a dar seguimiento, lo hagan, porque si no, eso habla de muy poco profesionalismo. Tenemos las llamadas, decimos que entrantes y las salientes. ¿Qué pasa? Suena el teléfono, y aquí nos habla de contestar antes del segundo timbrazo, contestar de la misma forma. Y siempre es importante tener o 2 más líneas para que no marque ocupado. Lo ideal sería la mejor 3 líneas, de las cuales una únicamente dejan para llamadas que ustedes van a hacer y siempre dejar 2 líneas para que en un momento dado el paciente siempre encuentre libre alguna de ellas y no por desesperación, después le marco, después le llamo y pues a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces si no nos hablan, nosotros ni nos acordamos en hacerlo. Contestar el segundo timbrazo, ¿por qué? Porque estamos hablando prácticamente de 10 segundos. Todo lo hemos vivido cuando hablamos a algún lugar y resulta que nos contestan y apenas vamos en el segundo, ya va en el tercer timbrazo, dice uno, bueno, pues que no están o no hay nadie o cómo es el rollo. Y luego ya nos contestan, estamos para servirles, pues dice uno, pues como que no están para servirme, porque al final yo no veo un interés de ustedes hacia mí. Entonces, recordar y contestar antes del segundo timbrazo y estos segundos son importantes. Una vez que contestan, saludar. El saludar no es nada más buenos días, sino implica 3 conceptos. Identifique el consultorio, a la clínica, dé su nombre y haga sentir bienvenido a ese paciente. ¿Qué implica con identificar el consultorio? Clínica dental o clínica el patito, clínica la muelita, como ustedes quieren. Identifiquen su consultorio y den su nombre. Clínica fulana, la atiende Patricia, que su acto seguido es sentirse bienvenidos. Gracias por llamar, ¿en qué le puedo servir? Gusto atendiéndolo, sigo atendiendo su llamada. Es decir, tenemos que hacer sentir al paciente como único. Y una vez que conocemos el nombre del paciente, no hay nada más dulce a nuestros oídos que hablarnos, que nos hablen por nuestro nombre o por nuestro apellido, dependiendo si es a lo mejor una persona mayor o una persona joven, que a la cual pues ya
conocemos. Entonces, concretando es, contestemos antes del segundo, saludemos, identifiquemos el consultorio, den su nombre de su asistente y hagan sentir bienvenido al paciente, personalizando siempre que se pueda el nombre señora Gómez, señora González, Héctor, Patricia, en fin, en momentos dados, si ya existe esa confianza con el paciente. Cuando es una llamada saliente, tenemos que planear las llamadas. Yo nada más me agarro la agenda y me empiezo a hablar, y luego ni siquiera, o a veces ni los lentes nos ponemos y estamos confundiendo un nombre con otro y estamos hasta haciendo caras, ¿no? Entonces debemos planear esas llamadas. Ya esto es lo que se le llama telemarketing. El telemarketing nos habla de un uso planeado y controlado del teléfono para ventas o un servicio. Las ventajas: siempre está dirigido a una persona, es personal, es inmediato, es muy económico, es muy efectivo y es muy controlable. ¿Tiene desventajas? Pues sí, que muchas veces es intangible y a veces impertinente, ¿no? Impertinente desde que ya vamos de salida, de que estamos pues hasta en el baño o simplemente no tenemos ganas de contestar, ¿no? Todos llevamos prisa, aunque no llevemos prisa, siempre uno lo quiere conciso, claro, y ahora sí que al grano. El contacto telefónico en telemarketing habla de conceptos. Familiarícese con el teléfono. El teléfono ahora, los teléfonos modernos, muchas veces tienen los conmutadores. ¿Y qué pasa? Están en el conmutador y están pasando la llamada a un lado y de aquí me traen al otro y de aquí me traen al otro. Simplemente ayer estoy hablando a una aseguradora que se supone que es una empresa grande. Tarde, no les miento, media hora para poder hacer el contacto. Me la pasaron pasando de diferentes departamentos. Entonces, tenemos que familiarizarnos con ese teléfono, a las extensiones que estamos marcando, y en un momento dado también hay que familiarizarnos con esa agenda. No solamente la agenda, la que tenemos dentro en papel, si es que trabajan con papel, sino también la que implica dentro de lo que es una pantalla o en una computadora. Relájese antes de llamar. Yo sé, ahí sí, cómo no, es muy fácil. Yo sé que no es fácil, sobre todo si tienen 20,000 ocupaciones, ustedes como asistentes, todavía tienen que relajarse para llamar. Como dicen, respira, tranquilo. Entonces, así como ustedes dan sus citas a sus pacientes, dense ustedes mismos una cita a lo mejor de 10, 15 minutos, en la cual ustedes se están relajando para hacer esas llamadas tranquilos y sobre todo pensar que para poder pensar con claridad. Tengan su objetivo de la llamada siempre en mente, porque muchas veces estamos tan acarreados, estamos haciendo las llamadas tan rápido o a la carrera que luego ya no sabemos si le hablamos a la señora Gómez, el que nos contestó fue el señor González, y luego, perdón, ¿a quién le hablo? No, ay, no, perdón, es que, ay, hasta uno mismo, ay, es que ya me hice bolas con tantos pacientes. Entonces, cuando ustedes estén llamando, simplemente tengan en mente a quién le están llamando. Pueden llevar a lo mejor en un papel el simple hecho de decir, ya le llamé a fulano, sultano, no me contestó, y a quién le estoy llamando, ¿no? O decimos, bueno, ¿a quién? O marcan y dicen, híjole, ¿a quién fue, no? Entonces, tengan objetivo a quién están llamando. Dicen los que saben que muchas veces, cuando ustedes estén haciendo contacto telefónico a través de telemarketing, tengan un espejo frente a ustedes. Ese espejo es algo discreto, no es para que se vean lo chulas y preciosas que están ese día, si que quedó bien las rayitas, si está bien pintada la boca. No, es un espejo para que les recuerde que después de hacer tantas llamadas, muchas veces, pues uno ya entra en el tedio, si nos contestaron mal, si no nos contestaron, si no hicimos el contacto, nuestra cara, nuestro semblante se empieza a amargar incluso, ¿no? A ser adusto, a ser serio, y eso los pacientes lo perciben, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese pequeñito espejo nos está recordando que hay que sonreír. Y si lo quieren ver hasta por belleza, ¿no? Porque el sonreír, pues hasta nos quita años, ¿no? De encima. El telemarketing nos va a facilitar las llamadas siempre y cuando, recuerden, tengamos todos nuestros implementos y herramientas de trabajo. Va a disminuir errores. ¿Por qué? Porque yo ya
tengo perfectamente concentrado qué voy a hacer, a quién le voy a hablar, qué voy a decir, y sobre todo nos está ahorrando tiempo de que no tengo que andar sacando la agenda, donde dejé el lápiz, donde lo puse, en fin. Dentro de estas llamadas, cuando estamos hablando a ese paciente, hay que asegurarnos que llamamos al teléfono marcado con la persona adecuada. ¿Cuántas veces, no llaman ustedes y resulta que les contesta la niña o el niño de la casa? ¿Está tu mami? No. ¿Está tu abuelita? No. ¿Quién está? Nadie. ¿Está sola? Sí. Oye, y resulta que ni están solos, ni mucho menos, pero pues así son los niños, ¿no? Entonces es, oye, ¿te puedo dejar un mensaje? Sí, claro, y el niño, pues sí te dejo el mensaje, le dice, por favor, que le habló el doctor fulano, que me hablen, y la niña, si no se te olvida, sí, o igual les contestan no, ¿verdad? Pero de todos modos sabemos que una llamada que toma un menor de edad, normalmente son llamadas que ni se entera el paciente que se hizo. Si eso mismo pasa con los jóvenes, con mi hijo muchas veces es, ay mami, ¿te habló alguien? Sí, sí te hablaron, ¿quién? Ay, pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, siempre asegurarnos que estamos hablando con la persona adecuada. Identifique al interlocutor. Por esto me refiero simplemente es, si yo estoy hablando a la casa de Patricia Reynoso, o Héctor, en el caso de marido Héctor Flores, ¿qué pasa? Que simplemente contesta el niño y dice, ¿con quién quiere hablar? O Héctor Flores, ¿con papá o con el hijo? Dice, no, pues con el papá. Ah, no, pues no está. Y con el hijo, no, pues tampoco. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, hay que identificar o el mismo joven, porque a veces la llamada es para nuestros hijos, o a veces es para el papá, o es para la mamá, porque tienen los mismos nombres. Entonces, identifiquemos al locutor y que estamos hablando con la persona indicada. Hay que ser breves y claros. ¿Cuántas veces no pasa que nos hablan? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Qué gusto saludarle. Y si no, bueno, ya al grano, a lo que vas, ¿no? Entonces hay que ser breves, claros, porque si no, cuando ya damos el mensaje que teníamos que dar, pues el paciente ya se nos desesperó. Corroborar que el mensaje fue entendido haciendo un resumen. Esto es, yo hablé con el paciente, ya me contestó, ya supe quién es, ya supe de quién habla, y al final le estoy dando su cita. Y porque después de todo eso, una vez que yo le di al paciente la cita, a la mejor dialogamos un minutito más y el paciente acaba colgando, híjole, me dijo el miércoles o el jueves, me dijo a las 4 o a las 5. Entonces, al final ya de la llamada, lo último es decir, bueno, muy bien, señora Gómez, le corroboro, su cita es el próximo miércoles 4 de abril a las 5 de la tarde. Con eso el paciente se queda y ya inmediatamente una vez colgando, pues él va a anotar esa información, ¿no? La tecnología también es un arma de dos filos, está en nuestro beneficio o en nuestra contra. La tecnología nos habla de que debemos conocer perfectamente cómo manejar ese sistema. Nos dicen que nuestros hijos ya traen el chip integrado, pero sin embargo muchas veces damos por hecho que luego la gente que contratamos conoce cómo funciona la computadora, cómo se meten, sobre todo cuando tenemos programas, pues no es nada dar por hecho. Siempre tenemos que capacitar a nuestro personal, sobre todo cuando es personas nuevas, ya sea que lo hagamos nosotros mismos o alguien más dentro del consultorio, ¿para qué? Para que en un momento dado no sea la mera hora que está aprendiendo a hacerlo, incluso hasta hacer pruebas, ¿no? Hay que saber transferir llamadas, lo que comentaban hace rato, que me están mandando a lados que yo no quiero y es pérdida de tiempo, aprender a usar el mute, porque cuántas veces dice que ya le quitó a uno el sonido y resulta que está oyendo el paciente todo lo que dicen. Y si a lo mejor es el paciente que nos cae gordo, es, mira, ahí está, doctora, ahí le habla su paciente preferida, ¿no? Y hasta en el tono, así un tonito que dice uno, ah, caray. Entonces hay que cuidar estos detalles. El redial también, cuando uno marca a los pacientes, volverá a teclear. En fin, son pequeños detalles que van a hacer que esas llamadas, ese telemarketing, esos contactos telefónicos se hagan en una forma más exitosa. Dentro de esto,
cabe hablar que no usemos muletillas. Es muy común el ajá, ey, claro, ta. ¿Por qué? Porque habla de poco profesionalismo. Tenemos que enseñarnos a hablar con profesionalismo. No tutear. No tutear es muy común entre los jóvenes. Sobre todo esto no es muy agradable para personas mayores, el que pues, cómo pues, que dormimos juntos o a qué hora nos presentaron. Es decir, no debemos tutear a un paciente. Una cosa es cuando ya lo conocemos, podemos ya, o el mismo paciente nos lo pide, y otra cosa es cuando uno de buenas a primeras lo hace, sobre todo cuando es un primer contacto telefónico. Cuidar las palabras. Aquí podemos decir, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? ¿Me sigues? No, el paciente, el amigo de mi esposa decía, pues sí te entiendo si no soy tonto, ¿no? Más bien me explico. ¿Para qué? Para que el paciente, no es lo mismo me explico a me entiendes. Entonces debemos cuidar ese lenguaje de palabras, no estar muchas veces están los mismos están en el consultorio, está oyendo el paciente y estamos oyendo el clásico güey que se hablan entre los compañeros o estar hablando con malas palabras. Entonces es cuidar el lenguaje, no solamente cuando hablamos, sino cuando estamos ya dentro del consultorio que el paciente está ahí mismo, ¿no? Tenemos, cuando hablamos por teléfono, ya sea por estas entradas salientes o entrantes, utilizar frases positivas. Le aseguro, le garantizo, me ocuparé personalmente. Y ojo, si digo me ocuparé personalmente es porque yo me estoy ocupando y voy a dar un seguimiento. Nunca prometan algo que no van a hacer, que no es seguro. Sí, yo le digo al doctor, no se preocupe. Sí quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces nos comprometemos a algo, se comprometen los pacientes a algo que no va a ser posible y habla del paciente, pues es que ella me dijo, pues no es eso. Entonces, la palabra que se da debe ser palabra de ley. Y ahí entra precisamente esta capacitación continua, esta educación continua, que no solamente implica como llamarse, sino todo en el ámbito consultorio. Tenemos que procurar no usar frases negativas, no sé, o sea, las clásicas palabras burócratas. No sé, tal vez a usted, imposible, no puedo. No, tenemos que tratar siempre de ser positivos. Sonreír, recuerden que el paciente, aunque no lo ve, sí lo percibe, se percibe en los mismos músculos, la relajación, ¿no? Muchas veces hablan, oye, te noto tensa, no es relajarse, sonreír, como si ese paciente estuviera frente a nosotros. Y cuando estamos a través de ese contacto, siempre tomar en cuenta focos rojos, las frases de interés. Reciben implica tarjetas, cheques, suena interesante, garantías, cuando nos hablan de garantías es porque ya existe ese interés por el paciente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto anticipo? Nos habla que el paciente está interesado. Una vez que ese paciente está interesado, ya el paciente ya está. Simplemente es concretar y no, se lo prometo y se lo juro, no va a ver que no se va a arrepentir. Son cosas que en un momento dado pueden hacer que se caiga una venta. Entonces hay que ser oportunos, claros, y una vez que está esto es simplemente concretar. La voz proyecta emociones, todas ellas son controlables, hay que ser naturales, no usar frases acartonadas como la que hablábamos hace rato. ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto saludarla. Pues ni me conoce, y luego se oye esto, ¿no? Sobre todo cuando nos hablan a veces de los bancos, ¿no? Enfatizar siempre las palabras o frases importantes, como es, entonces la esperamos, qué gusto atenderla, son frases. Hay acciones motivadoras y frases motivadoras cuando hacemos este telemarketing. Es una buena decisión, su opinión significa mucho, y antes de colgar, siempre preguntar, ¿hay algo más en que pueda servirlo? No aventar el teléfono. Aventar el teléfono significa que no cuelgo, sino muchas veces estamos con el teléfono en las manos, la agenda apuntando y se nos cae el teléfono y ¿qué pasa? Cuando ha llegado a pasar eso, estoy, ay, diciendo, ay, hasta me lastimé el oído, ¿no? Nunca cuelguen antes que el paciente, porque a lo mejor el paciente va y esto va después de algo más en que pueda servirlo. El paciente se queda
ay, pues ya me colgó, ¿no? Entonces, no, también, nunca hagan esperar al paciente más de 30 segundos. 30 segundos es poco, pero en el teléfono es una eternidad. Todos lo hemos sufrido. Y si lo voy a hacer, tengo que avisar a mi paciente que lo estoy dejando en espera. Disculparse si lo dejo en línea, sean siempre en conclusión, confiables, amables y concisos. En un momento dado ese canal de comunicación se encuentre abierto y podamos transmitir ese mensaje en forma eficiente. Cambiar nuestras palabras, cambia tus palabras, cambiar nuestra actitud, cambia mi mundo. No esperemos que porque, pues si él es así, yo por qué voy a ser así, si el paciente es grosero, yo voy a ser grosera. No, acuérdense que ustedes están dando un servicio, son los profesionales. Ustedes, si ustedes cambian, tengan por seguro que, y esto implica en todos nuestros ámbitos, tanto personal como profesional, el mundo va a cambiar. Empecemos por nosotros mismos. Y no olvidar lo que nos enseñaron siempre de chiquitos, las palabras mágicas. Gracias, por favor, hay que aprender a escuchar. Aquí entra la ley del 80-20 que dice que tenemos que por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca. 2 oídos, es decir, el 80% es escuchar a nuestros pacientes, qué es lo que quieren, qué es lo que nos quieren transmitir y hablar en ese 20%. Sonreír, hay que conocer el tema y si no lo sé voy a investigarlo, lo voy a averiguar. Apaguen sentimientos negativos. Yo sé que hay pacientes difíciles, hay personas o habemos personas difíciles, pero que en un momento dado no se exteriorice. Tenemos que en un momento dado serenidad y como dirían en el teatro, el show debe continuar. Véanlo como que simplemente ustedes están en un lugar de trabajo. El no siempre ya lo vamos a tener desde un principio, porque vamos por un sí. Cuando hay objeciones tenemos que identificarlas. Si se ignoran es casi seguro que se pierde ese paciente. En una forma que no nos recomienda con nadie o hablando mal de nosotros o simplemente en una forma silenciosa. Si hay objeciones hay que responderlas inmediatamente. Siempre hay que esperarlas porque pues no estamos esperando que todo el mundo acepte lo que nosotros queremos y sobre todo no hay que perder el control. Si estamos perdiendo el control, es momento de tomar un momento, tomarse una pausa. ¿Para qué? Para que no se pierda esa compostura y si ustedes como asistentes muchas veces no pueden, pues hay veces en que sí es el doctor el que tiene que entrar y tomar cartas en el asunto. Hay que saber escuchar y tomar acuerdos. El enfrentarse a una objeción, cuando un paciente se presenta una objeción, hay que preguntarse, ¿me estoy explicando? No es me está escuchando, es me estaré yo explicando correctamente, pero sobre todo, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir ese paciente? En caso negativo, sobre todo, que a lo mejor hablamos para hacer una cita, que ya le toca su revisión al paciente, su limpieza o un blanqueamiento. En caso negativo, a veces podemos meter palabras, gancho en esas palabras y a lo mejor pues hablar de una promoción o bueno, pues le comentó que en este mes tenemos la promoción, no sé, una limpieza, el blanqueamiento y a lo mejor si no está, pues es una forma a la mejor del paciente de ofrecerle un plus, ¿no? Pero siempre tratar de ofrecer ese servicio. Hay que recordar que la única ventaja y objetivo de todo esto, de este contacto telefónico, es el servicio. Y el servicio nunca va a ir desligado, siempre va a ir acompañado de la calidez. La calidez habla del concepto CRM, que es el Customer Relationship Management, que es, en pocas palabras, el manejo de la relación con el cliente. Cuando se da un concepto de calidez, existe efectividad, personalización y amable. Efectividad, ¿por qué? Porque va a ser un mensaje, va a ser un contacto rápido y correcto. Rápido no me refiero a mal hecho. Rápido significa que mi mensaje, mi problema, mi pregunta fue concentrada, fue contestada en una forma correcta. A veces nos encontramos con gente muy amable, pero muy inepta. Ay, qué pena con usted. Ay, discúlpeme. Ay, quién sabe qué dicen. Ay, pues sí,
muy amable, pero a la vez una hasta muy tonta, ¿no? Poco profesional. Entonces hay que ser rápidos y correctos, personalizados. Hay que conocer al paciente. Muchas veces desde una llamada nos podemos dar cuenta cómo es ese paciente, personas muy correctas o hay personas que a lo mejor un poco más relajadas, y una vez que ya se tiene ese contacto ya personalizado, debemos de darle ese seguimiento. Hay que ser amables y la amabilidad siempre va a ir acompañada de actitud. Si no hay actitud, por muy bien que sepamos contestar el teléfono, por muy bien que sepamos, por muy bien que tengamos las herramientas de trabajo, si no existe una buena actitud y sobre todo tener en mente ese servicio, ese contacto no va a ser exitoso. Pues bueno, con esto termino esta breve charla. Muchas gracias. Les dejo mi correo para cualquier duda o comentario que tengan ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Reynoso, por esa interesante información. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma queda acreditado directamente su CADI, y a quienes nos siguen vía Facebook les pedimos por favor enviarnos vía inbox su nombre y código para activar su CADI. Muchísimas gracias. Doctora Patti, si quiere, Gracias. podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Ok, y gracias. A ver, nada más un momentito que me las conecten, Diana. ¿Las vas a conectar aquí? Tenemos algunos comentarios, Patti, en parte de Facebook, que les encantó la conferencia de la doctora Guadalupe Narváez. ¿Sí? Muy buena conferencia de la doctora Adriana Infanzón. Gracias. Excelente tema. Pues muchas felicitaciones, Patti, por parte de Facebook. Tenemos una pregunta de la doctora Saraí Aque Ramos, y dice, considero difícil para nosotros los dentistas porque en ocasiones los pacientes quieren que por teléfono se les dé todas las indicaciones e incluso el costo del tratamiento. ¿Qué hacer en este caso, doctora Patti? Pues bueno, aquí realmente es, bueno, aquí realmente, bueno, estamos tomando en cuenta que realmente el que contesta el teléfono es precisamente nuestro asistente dental. Yo creo que aquí antes que todo, pues, hay que, pues, un poco, y llamarlo entre comillas, educación, que al paciente decirle, señor, es que de veras, si quiere usted que se le dé un trato, pues, personal y no fallarle, pues, definitivamente tienen que asistir a la consulta, ¿no? Ahí no hay forma de, pues sí, hay que ser políticamente amables y el decir que ante todo es poder brindar y no dar una información errónea, ¿no? A ver, aquí tenemos pregunta. El punto sería más bien no ser egoístas o recelosos, y en cambio ver todo lo como de progreso y cambio. Así es correcto. ¿Perdón? Ah, perfecto. Aquí me ponen, el punto sería más bien no ser egoístas o recelosos y en cambio ver todo como oportunidad de progreso y cambio. Es correcto, definitivamente. Tenemos que ver todo, que la tecnología al final siempre está para apoyarnos y el contacto telefónico es lo más sencillo del mundo, es simplemente, siempre va a ser un progreso. Aquí me hablan, es difícil relajarse cuando estoy hablando por teléfono y la doctora me sigue dando instrucciones u órdenes. Pues sí, yo sé que es difícil, pero precisamente por eso les comentaba que si ustedes en su agenda, en un momento, así como le dan cita a sus pacientes, ustedes mismas den una cita de 10, 15 minutos en la cual ustedes simplemente para poder hacer esas llamadas en una forma relajada. Aquí yo creo que es un poco de concepto de comunicación con la doctora y pues háblalo, se trata de que doctora, pues usted quiere que haya más pacientes, pues entonces deme más chance, esto implica tiempo, porque si no, pues nada más estamos conforme ahora sí que tapando oídos, habla el paciente que hable es al que atiendo y es el que viene, no, tenemos que darnos tiempo para en un momento dado
hacer, eso es tema de otra plática, el cómo vamos a hacer estas llamadas, qué tenemos que decir, cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente tienen que darse un tiempo. Y la doctora como tal tiene que respetarlo, porque si no, no va a haber forma que esa consulta podamos, pues, fidelizarla o aumentarla. Aquí me hablan, deshabilitaron la opción de conectarse por móvil al seminario. No, estábamos, sí estábamos conectados. No sé aquí qué pasaría. Dice, considero difícil para nosotros los dentistas, porque en ocasiones los pacientes quieren que, que lo que habíamos dicho, que les demos las indicaciones por teléfono, incluso, todas las indicaciones, incluso el costo del tratamiento. Pues esto definitivamente ya hablábamos que entonces, pues no, definitivamente yo sé que es difícil, pero pues es un poco ir educando a los pacientes. A lo mejor de primera vez, pero conforme los pacientes van viendo cómo trabajamos, pues habla de un buen consultorio, un profesionalismo, ¿no? Buenos días, es prudente llevar seguimiento por teléfono con el paciente en el caso que estemos llevando un tratamiento y más si hay dolor. Claro que sí, por esto le digo, esto es tema de otra plática, qué seguimientos vamos a dar, pero obviamente nosotros cuando un paciente, sobre todo en caso que fue una extracción, pues siempre es importante darle al paciente las instrucciones por escrito y siempre como atención cuando son tratamientos complicados, como fueron un implante, como fue una extracción, cuando hubo mucho dolor de por medio, pues siempre es una atención hablarle al paciente al día siguiente cómo se encuentra, cómo sigue. Porque eso implica que no solamente es el número fulano del expediente, sino estamos personalizando precisamente, que es lo que tratábamos de hacer, es personalizar con ese paciente, contar una empatía en el cual habla de que nos importa. Muchas gracias. Dice, ¿cómo manejar un paciente a disgusto? Pues bueno, yo creo que aquí cuando ya un paciente ya está a disgusto, estábamos hablando de que hay que escuchar qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que hay. Y en ocasiones sí, definitivamente, cuando esto ya es un problema mayor, pues ¿sabe qué? Lo voy a transferir con la doctora, con el doctor para que personalmente se haga cargo. Aquí a veces se juega el papel del policía bueno y el policía malo, ¿no? Ustedes a lo mejor son el policía bueno, que yo le ayudo, yo le digo al doctor, y a veces el doctor es el policía malo o viceversa, ¿no? Pero siempre debe haber una salida hacia el paciente. Cuando son pacientes difíciles o incluso groseros, pues definitivamente aquí quien tiene que tomar ya cartas es el doctor. Gracias. Saludos de Argentina, qué bueno que nos escuchen desde allá. Buen servicio, tema importante, buen servicio, gracias a ustedes. Y pues sí, efectivamente esta plática y nos hablan que muchas veces son tips que pasamos por alto. Recuerden que esto no se trata de que cambien todo el esquema, sino con 1 o 2 tips que ustedes hayan podido tomar de aquí, pues me doy por bien servida y siempre hay posibilidad de mejorar. ¿Qué hacer con los pacientes que frecuentemente hacen citas, pero aunque se las dice y se les comprime, simplemente no va y después vuelve a ver para hacer otra, sigue? ¿Cómo evitarlo sin ser grosero? Bueno, aquí una forma de hacerlo es simplemente a esos pacientes, cuando ya son 1, 2, 3 veces que pasa esto, pues en ocasiones, ¿qué pasa? Se les cobra a ese paciente esa cita por no asistir, ¿no? Se les cobra una penalización. Obviamente, pues hay que indicárselo al paciente que se va a cobrar esa penalización. No es a la primera, no es como maestra de escuela que es a la siguiente, sino son pacientes que están constantemente cayendo en esto, ¿no? Entonces, una forma de penalización por cada vez que el paciente no asista. Doctora Patti, qué gusto, gracias por este tema. Reafirmar y recordar el rol que nos corresponde como asistente de Katy. Saludos, Katy. Estos tiempos son de severas crisis y hay pacientes que solo hablan para pedir presupuestos y lo están cotizando, quién cobra más barato, cómo sugiere contestar las preguntas sobre como cuánto cobra por tratamiento de periodoncia, endodoncia o amalgama. Yo creo que aquí antes de hablar al paciente, antes de hablar de eso, simplemente es, pues a lo mejor hacer el símil como cuando dice, mira, así como cuando usted va hasta para que le reparen su licuadora, pues simplemente tiene que venir. Si el paciente no viene por teléfono o simplemente de una forma muy amable,
perdón, pero por teléfono no damos presupuestos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué necesita usted y sobre todo para no darle a usted un dato erróneo o un precio erróneo que después entremos en conflicto. Dice aquí la doctora, para la que trabajo ha concluido tratamientos sin cobrarlos. ¿Cómo probar por teléfono que regresen los pacientes? Pues bueno, aquí esto más que todo es el tratamiento, que también les digo que esto es dentro de otro tema de otra plática, pero pues bueno, los tratamientos es, ustedes tienen que llevar precisamente una agenda que se tiene que organizar en la cual al paciente tienen que llevar ya sea en papel o simplemente en la computadora, ustedes tienen que ir anotando que todo paciente debe de dejar un anticipo. Al siguiente cita el paciente simplemente podemos anotar cuando se hace al paciente, al doctor que le entregamos los pacientes que vienen en el video una hoja, podemos usar códigos, ¿no? Un color rojo, un color verde, el rojo a lo mejor implica, el colorcito rojo está implicando, doctor, aguas, este paciente no nos ha dejado dinero. Y es una forma que entonces el paciente pues simplemente no va a continuar o simplemente es exponer, señora, cuánto nos va a dejar, porque pues tenemos que darle al laboratorio. Foco verde, nos puede un puntito verde, indica el paciente va bien, vamos más o menos con precios y todo. Amarillo es, pues está atrasando, pero ahí la llevamos. Entonces, si ya desde que nos pasa nuestro asistente nuestra lista y estamos viendo un punto rojo, o simplemente puede ser por letras que nos está indicando que con ese paciente no podemos continuar y a lo mejor es momento que ustedes como doctores entren diciendo, señora, necesito que me dé un anticipo. ¿Por qué? Pues porque necesito mandar su trabajo al laboratorio. Entonces, esto es, también habla de la organización de una agenda. ¿Cómo podemos cobrar a los pacientes? A los pacientes morosos, pues también a los pacientes morosos, pues simplemente es, pues el tratamiento no puede continuar y esto es, no hay que prevenir. Prevenir, como les comento, es desde que el paciente, todo paciente que entra al consultorio y la hoja que ustedes entregan a sus pacientes, es siempre tener ahí anotado si va en punto verde, punto rojo, porque algún paciente que se está demorando, pues no podemos continuar o simplemente podemos hacer la técnica que le estamos, por ejemplo, ortodoncia es mucho que usamos las pinzas, pinzamos ahí las pinzas que le estamos haciendo clic, clic, que estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Pues porque el paciente no nos está dejando dinero. Entonces siempre hay formas de que en un momento dado, pues, o simplemente ser claros con el paciente. No podemos avanzar, señora, porque usted no me ha dado más que este anticipo, yo tengo que hacer gastos frente al laboratorio. Pues creo que con esto son todas las preguntas y pues les comento, tenemos en plan hacer en un momento dado un curso real. Años atrás estuve manejando el curso de asistentes dentales, era en una forma presencial. Ahora lo estamos pues con el uso de la tecnología, lo vamos a estar implementando, pero ya en una forma a través de perdón, lo vamos a estar implementando a través de lo que es de internet, entonces ya les daremos a conocer cómo va a ser esto, va a ser a través de pláticas y es decir, dar secuencia de todos estos conceptos de asistencia con horarios y todo, y ya tendrán noticias de aquello, porque muchas veces la capacitación de educación continua siempre es enfocada hacia el doctor y a veces yo siempre pugno que también es importante para nuestros asistentes dentales. Si la capacitación se va también a nuestros asistentes, créanme que si al doctor le va bien, a ustedes les va bien. ¿Por qué? Porque estamos creando un círculo virtuoso en el cual todos ganamos, incluyendo al paciente. Ok, pues creo que es todo. Pues muchas gracias. Hola, Diana, ¿me escuchas? Buenos días. Adelante, Héctor. Gracias, Diana. ¿Qué tal, queridas y queridos odontonautas? Un verdadero placer tenerles en esta charla. Espero que la charla les haya gustado. Es una prueba de una nueva forma de capacitación para los odontólogos que estén interesados y para las asistentes dentales que quieran participar de lleno
Muy pronto van a recibir un email. Estas charlas las vamos a dar de manera virtual, pero van a ser para grupos cerrados. Y nuestro objetivo, como bien nos dice Patricia, es la educación continua. Muy fervientemente que para que la gente haga las cosas con pasión, tienen que existir dos requisitos. Y esos dos requisitos son que haya un buen ambiente de trabajo en donde la gente se sienta cómoda trabajando. Y el otro requisito es que a la persona le guste hacer lo que quiere hacer. Si una de estas dos situaciones fallan, va a ser bien difícil que la gente haga con amor, con pasión, las cosas. No se puede tratar de obligar a las personas a que hagan cosas con un látigo. Tiene que venir del interior. Y estas dos condiciones, una le toca al dueño de la clínica hacer un buen ambiente de trabajo y tratar bien a su personal, y la otra le toca al asistente o al asistente, que verdaderamente le guste lo que está haciendo. Si es dos faltas, la primera es que la gente tenga el conocimiento de lo que tiene que hacer. Muchas veces, por la falta de tiempo, el odontólogo no explica a detalle lo que espera de su asistente. Y entonces piensa que el asistente pues tiene que leerle la mente y tiene que saber las cosas que le gustarían al doctor. Y entonces, además de asistente, tiene que convertirse en adivina. Nosotros con estos cursos lo que queremos hacer es transmitir la comunicación de la información para que se convierta en conocimiento, para que el asistente o la asistente dental sepa todo lo que tiene que saber. Y el siguiente paso sería si tiene las habilidades. Y las habilidades yo estoy seguro que se adquieren en base a la repetición. Cuando un asistente hace el mismo protocolo por varias ocasiones, tiene que ir mejorando, porque siempre hay espacio para mejorar. Y finalmente, el asistente o la asistente tiene que querer hacerlo. Entonces, si tomamos en cuenta estos 5 elementos que son el buen ambiente en la oficina con un sueldo justo, que a la persona le gusta lo que hace. Estas dos es el inicio para que pueda hacer las cosas con pasión. Y para hacer esas cosas con pasión bien hechas, se requiere el conocimiento, se requiere el perfeccionamiento de las habilidades y se requiere la actitud, el querer. Esto es lo que nosotros les ofrecemos en estos cursos que va a dar Patricia, mi esposa, y que con todo gusto Depósito Dental RH y el Laboratorio Estudio Odontotécnico vamos a patrocinar para que así sea. No me resta más que agradecerles a todos ustedes, queridas y queridos odontólogas, la preferencia, la confianza que tienen. Les mando un gran abrazo, un cordial saludo y les agradezco mucho su tiempo y su atención. Diana, te paso los micrófonos para que termines la sesión. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, Patricia. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Patricia Reynoso, por esta interesante información. Muchísimas gracias a Dental RH y Estudio Odontotécnico. Les enviamos un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.